Hola amigos, hoy vamos a darle una vuelta a este BMW X2 xDrive 25e, que es la forma larga de decir que se trata de la versión enchufable del BMW X2. Así que si os parece, vamos al lío. Hace un año, hablar de gamas de híbridos enchufables era bastante sencillo porque apenas había modelos en el mercado. Sin embargo, con la ley de los 95 gramos esto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo casi todos los fabricantes se sienten obligados a tener por lo menos una versión enchufable dentro de la gama de cada modelo. Y el BMW X2 xDrive 25e es un buen ejemplo de esa tendencia. Si queremos posicionar a este X2 dentro de la oferta actual de híbridos enchufables, lo primero que tenemos que concluir es que se trata de un modelo muy caro. Se trata de un SUV Premium enchufable y cuesta 48.500 euros. Como digo, si queremos posicionarlo dentro de toda la oferta del mercado, veríamos que el mercado actualmente empieza en unos 30.000 euros dentro de la oferta que ofrece Kia, Hyundai y Renault. Después pegaríamos un primer salto a los 35.000 euros, empezaríamos a hablar de vehículos como el Seat León o el Skoda Octavia. Después pegaríamos otro salto de 5.000 euros para hablar de vehículos como por ejemplo el Mini Countryman SE, que es un coche que está muy relacionado con este, como vamos a ver ahora. También de vehículos como por ejemplo un Mitsubishi Outlander PHEV, y después pegaríamos un último salto de 8.000 euros para llegar a la gama de los híbridos enchufables con carrocería SUV y acabado premium, que serían el Audi Q3, este BMW X2, el BMW X1. Podríamos colar ahí medio de canto al Active Tourer, al BMW Active Tourer, y finalmente el Volvo XC40. Joder, Pablo, o sea, lo siento mucho, yo me estoy congelando, yo me voy dentro. Dios santo. Ay, qué a gustito está aquí. Hola chicos, por motivos de la temperatura exterior polar, este vídeo outdoor se acaba de convertir en un vídeo indoor, de manera que me vais a disculpar, pero voy a explicar todo lo que pensaba explicar en el exterior desde el inconfortable interior de este X2. ¡Ay, qué gustito! Es que el viento puede ser muy cortante a estas altitudes. ¿Por dónde iba? Fijaros si hacía frío fuera, que me he olvidado de mencionar el rival fundamental de este X2, probablemente el coche más interesante dentro de toda la categoría de los SUV premios enchufables, y se trata del Mercedes GLA 250e, que tiene una batería un poquito más grande que la de este X2, en lugar de 8,8 kWh, un poquito más de 10 kWh, y eso le permite recorrer entre 10 y 15 kilómetros más en modo 100% eléctrico, que puede parecer una diferencia pequeña, pero hablando de autonomías eléctricas tan pequeñitas, marca la diferencia. Luego a lo largo del vídeo analizaremos para qué clase de cliente es cada uno de los rivales de este BMW X2 y a quién le puede interesar en concreto este X2. Cosas que me habría gustado explicaros en el exterior antes de este súbito cambio de planes para sobrevivir a la hipotermia. Primero, estamos en un híbrido eléctrico enchufable y eso significa que hay dos portezuelas. Una portezuela en la aleta delantera izquierda, que sirve para recargar la batería de alta tensión o de tracción, y una portezuela en la esquina posterior derecha, que sirve para repostar gasolina. El depósito de combustible tiene 36 litros de capacidad y eso da para 400 kilómetros de autonomía, que es una autonomía bastante aceptable. El cargador embarcado tiene 3,6 kilovatios de potencia que permiten cargar la batería de 8,8 kilovatios hora de capacidad utilizable en aproximadamente algo menos de 3 horas, unas 2 horas con 8 o así. Un cargador de 3,6 kilovatios es el más pequeñito que podemos encontrar y en ese sentido BMW se podía haber estirado un poquito más. Podía haber montado un cargador de 7,2 kilovatios o podía haber montado incluso un cargador de 22 kilovatios de capacidad como tiene, por ejemplo, Mercedes. ¿Qué significa esto? Pues que con 3,6 kilovatios y este tiempo de carga, las aplicaciones de estos coches basados en este sistema híbrido enchufable están limitados a aplicaciones domésticas. Por ejemplo, en el caso del Mercedes podemos cargar la batería en solamente media hora, de manera que si queremos utilizar el coche para servicio público, pues es una apuesta clara.
En el caso de tardar casi 3 horas, pues lo vamos a poder cargar en casa, lo vamos a poder cargar en el trabajo. En cualquier caso vamos a tener que hacer paradas bastante prolongadas, no vamos a poder utilizar mucho la carga de oportunidad. ¿Cómo está construido técnicamente este coche? Está basado en la plataforma UKL o UKLL de BMW y Mini. Eso significa que está muy relacionado con el Mini Countryman SE, de hecho es su primo cercano. Tienen prácticamente los mismos elementos mecánicos. En la parte delantera tenemos un motor de gasolina de inyección directa 1.5 con distribución variable y el sistema de control de la aceleración Valvetronic de la familia B38 de BMW, que es una familia modular disponible en 3, 4 y 6 cilindros. Prácticamente todos comparten los mismos elementos mecánicos, solo que tienen más desplazamiento, menos desplazamiento, más potencia o menos potencia. El motor delantero proporciona aproximadamente unos 130 caballos de potencia. En la parte trasera, en el eje trasero, tenemos un eje trasero electrificado. Eso significa que tenemos un motor eléctrico en posición transversal que acciona directamente las ruedas a través de una transmisión de una sola relación. El motor trasero tiene unos 115 caballos de potencia. El motor trasero es capaz de impulsar al coche hasta 130 km por hora. A partir de esos 130 km por hora, su rendimiento va bajando y prácticamente estamos en manos del motor delantero. No obstante, hasta 140 km por hora tenemos una potencia combinada de 220 caballos para un peso total de 1.800 kilos, conductor incluido, lo cual proporciona unas prestaciones bastante aceptables. Somos capaces de acelerar de 0 a 100 en 6,9 segundos, si no recuerdo mal. Y dicho todo esto, vamos a darle una vuelta a este BMW X2 xDrive 25e. ¿Veis? Ya soy capaz de decirlo con total naturalidad. Cinturón. Abrigo. Voy a tener que quitarme un montón de ropa. Nos vemos ya en marcha, ¿vale? Vamos a analizar el funcionamiento en marcha de este BMW X2 xDrive 25e. Primero, una nota general, los dos aspectos más llamativos, tanto positivos como negativos, cuando te montas en el coche. El primero, sin duda, es la dirección. La dirección no es que tenga muchísimo tacto, es una dirección eléctrica de doble piñón, pero tiene un nivel de asistencia que está muy bien puesto a punto y además tiene una dirección exquisita. Probablemente la dirección sea el aspecto que más vincule a este X2 enchufable con el resto de modelos, con el resto del ADN de la gama BMW. El segundo es el tacto de suspensión. Es un tacto de suspensión seco, pero no duro y tampoco poco confortable. Permite sentir la carretera sin llegar a ser molesto y controlando perfectamente el balanceo del vehículo. Dos aspectos negativos para compensar estos dos positivos. El tacto del freno, especialmente cuando la batería está completamente cargada, podría ser mejor. No es de los peores tactos de freno de vehículos enchufables, ni muchísimo menos. Ya sabéis que este es un aspecto en el que todos los enchufables y eléctricos suelen puntuar bajo, pero se podría pulir un poco más. Y segundo, el hecho de que la autonomía, incluso cuando la batería está completamente cargada, la autonomía 100% eléctrica no es nunca muy elevada. Estamos hablando de entre 38 y 42 kilómetros en función de la clase de utilización que hagamos. De manera que, salvo si conducimos sistemáticamente por ciudad y solamente hacemos pequeñas excursiones a la carretera, es probable que ver que queda la mitad de la batería y solo nos quedan, pongamos, 20 o 22 kilómetros de autonomía que se van a gastar antes de llegar a casa, puede resultar un poco agobiante. Dicho esto, vamos a analizar el comportamiento de este coche en los distintos modos disponibles. Vamos a empezar utilizando el botón eDrive con la propulsión 100% eléctrica, que está disponible hasta unos 130 km por hora y que es el modo más agradable de funcionamiento del coche. No el más entretenido, pero sí el más agradable, porque el nivel de ruido en el interior se limita exclusivamente al de rodadura. En carretera no es algo que se pueda apreciar muchísimo, pero en ciudad sí que es muy confortable. Eso combinado con una respuesta del acelerador bastante afilada, bastante effortless, que dicen los ingleses, sin esfuerzo, hace que conducir en modo 100% eléctrico en ciudad sea una experiencia muy agradable y que realmente lamentes cuando se te acaba la batería. Hablando del funcionamiento 100% eléctrico, dos aspectos que destacar. Tenemos 8,8 kWh de capacidad utilizable de batería y eso significa que tenemos, como he mencionado antes, algo menos de 50 kilómetros de autonomía, es decir, se acaba
relativamente deprisa. El segundo aspecto destacable es que, como sabéis, los coches híbridos enchufables necesitan adivinar de alguna forma qué va a hacer el conductor ese día para poder administrar la relativamente poca batería que tienen de la forma más eficiente posible. En el caso de este BMW existe un menú específico dentro del eDrive donde podemos decirle si queremos que cada día arranque en modo Max Drive, es decir, que utilice el 100% de la batería y después se convierta en un vehículo híbrido, o si queremos que utilice la batería de forma inteligente, es decir, que cada vez que detecte que estamos, por ejemplo, en una vía interurbana, deje de gastar la batería, tire de combustible y reserve esa batería de forma automática para aquellos momentos de la conducción en los que la propulsión eléctrica sí que es eficiente, como por ejemplo en ciudad. En modelos predecesores de este X2, estoy pensando por ejemplo en el que inició la saga de esta plataforma y de este sistema de electrificación, el Mini Countryman SE, eso no se podía seleccionar a través del ordenador de a bordo y prefijar, sino que tienes un botón que deberías accionar cada mañana si por ejemplo siempre quieres utilizar el 100% de la energía eléctrica antes de empezar a tirar de combustible. En cuanto a las prestaciones de este modo Max eDrive, permiten realizar una conducción normal tanto en ciudad como en carretera e incorporarse con soltura a cualquier clase de autopista. Es posible que de vez en cuando echemos de menos, mejor dicho, los 220 caballos totales de este coche, pero permiten hacer una conducción totalmente normal hasta 130 km por hora. El segundo modo de conducción es el modo híbrido inteligente. BMW lo llama Auto eDrive, en el cual el coche administra la batería en función de lo que cree que es más eficiente. Este modo también es el que vamos a utilizar cuando se nos acabe la batería y empecemos a tirar de combustible. En este modo, el coche se comporta relativamente como si fuera un coche híbrido en función del tipo de recorrido que estemos cubriendo. Por ejemplo, ahora estamos en carretera, vamos un poco cuesta abajo, le parece que debemos seguir en modo híbrido. En cuanto yo acelere un poco, arranca el motor térmico y se ocupa de la mayor parte de la entrega de energía para propulsar al vehículo, que es lo más eficiente cuando hacen falta grandes entregas de energía. No tiene ningún sentido fundirnos la poca energía que hay en la batería que debemos reservar para procurar propulsarnos en aquellos momentos en los que el motor térmico sencillamente no es rentable su utilización. Una de las cosas buenas es que el matrimonio entre la propulsión térmica y la propulsión eléctrica es perfectamente imperceptible. Esto no pasa en todos los híbridos enchufables y se agradece mucho que para saber si el motor térmico está en marcha literalmente tengas que mirar el cuentavueltas, porque aunque el sonido del motor al ralentí circulando a baja velocidad en ciudad es un poco bronco, he de decir que es bastante agradable. Para ser un motor de 3 cilindros podría sonar peor. No es que tenga un sonido muy melodioso, pero sí tiene un sonido bastante grave y con bastante petardeo, sonido de baja frecuencia, quiero decir. No suena ni a que vibre, ni a que sea un motor pequeño, suena bastante gordo, debo reconocer. Como decía, en este modo el matrimonio entre propulsión térmica y propulsión eléctrica es totalmente imperceptible. Una forma de saber exactamente qué está haciendo el motor térmico es utilizar el gráfico que aparece en la pantalla central o utilizar el económetro que hay en la instrumentación, que nos ofrece valores instantáneos de entrega de potencia, quiero decir de consumo, pero se pueden traducir mentalmente a entrega de potencia tanto del motor térmico como especialmente del motor eléctrico, de manera que cuando seleccionas esa modalidad puedes saber si el motor eléctrico está impulsando, está regenerando o no está haciendo nada. Y en cuanto al funcionamiento del motor térmico, pues lo tienes bastante claro a través del cuentavueltas que hay en la instrumentación. En esta modalidad el consumo del coche es de aproximadamente unos 6 litros a los 100. Quiero decir, suponiendo que hayamos consumido completamente la batería. De hecho, tiene un económetro infinito en el que te da el consumo del coche desde que se adquirió el vehículo, y actualmente está marcando 5,8 litros a los 100. Teniendo en cuenta que somos los primeros usuarios de esta unidad de demostración después de que BMW haya realizado el rodaje, podemos concluir que sí, que el consumo medio, si no lo enchufas con frecuencia,
ronda los 6 litros. En ciudad creo que es un consumo un poquito más elevado y tiene sentido que el consumo y las relaciones de cambio de la caja automática por convertidor de par de 6 velocidades estén optimizados para obtener un buen consumo en carretera y vías interurbanas, porque se supone que normalmente en ciudad tú te vas a mover con la carga de la batería. No siempre, pero por lo menos una parte importante del tiempo, que es para lo que te compras este coche, al fin y al cabo. El tercer modo de conducción que ofrece el interruptor eDrive es Safe, que permite reservar la carga de la batería para utilizarla más tarde. Este coche técnicamente no ofrece una modalidad Charge que permita cargar la batería mediante el motor térmico, pero he descubierto que si combinas el modo Safe, que impide que baje la carga de la batería, con el modo Sport, que prepara al coche acumulando carga en la batería para ofrecer las máximas prestaciones, es posible pescar carga de batería, entendiendo por pescar que el modo Sport intenta subir la carga de la batería manteniendo regeneraciones que se traducen en ingresos de energía de en torno a 10 kilovatios hora cada 100 kilómetros, y después el modo Safe impide que esa batería se gaste, de manera que progresivamente vas cargando la batería de manera artificial y desde luego poco eficiente, hasta que aproximadamente 100 kilómetros después tienes la batería casi totalmente cargada. Es una curiosidad. En cualquier caso, ya que he mencionado el modo Sport, en el modo Sport disponemos con la máxima frecuencia de los 220 caballos de potencia de este sistema de tracción compuesto por el 1.5 más el motor eléctrico del eje electrificado trasero, y debo reconocer que propulsan bastante bien, teniendo en cuenta que este coche pesa 1800 kilos, incluido el conductor. Las prestaciones son bastante buenas, salvo una peculiaridad. La peculiaridad de que cuando llegamos a 130 km por hora, el eje trasero no deja de empujar completamente, porque el consumo en el económetro sigue siendo positivo, sigue gastando cierta energía, pero empuja aproximadamente un 20, un 15% de lo que empuja a velocidades más bajas. Y la diferencia, no es que lo haya experimentado, pero sospecho que se nota mogollón, que una vez que llegas a 140 km por hora, la aceleración tan espontánea que tienes entre 0 y 140 km por hora se desvanece un poco y te quedas básicamente en manos de la capacidad de propulsión del motor delantero. No es que sea un gran hándicap, pero es una particularidad derivada de la clase de tracción que tiene este coche. En materia de comportamiento, que probablemente es uno de los argumentos de venta de este coche, hay que admitir que este X2 puntúa bastante bien. El tacto de la dirección, la precisión, el nivel de asistencia es bastante bueno, la suspensión funciona bastante bien, las prestaciones en el modo Sport, siempre que tengamos suficiente carga de batería y estemos por debajo de 140 km por hora, son bastante buenas. La respuesta del acelerador es afilada, la respuesta del freno a alta velocidad es relativamente parecida a la de un freno convencional. A la hora de detenerse sigue habiendo cierta incertidumbre en los últimos metros de detención, como he comentado antes y como ocurre en prácticamente todos los enchufables, y el tacto del coche, siendo subvirador, es de un subviraje progresivo, calmado, perfectamente dosificable, nada aparatoso ni torpón, de manera que sabes cuándo se va a producir y sencillamente lo que tienes que hacer es no girar tanto el volante. No hay ningún problema, no es que el coche sea subvirador de manera torpe, sino que es subvirador de manera segura y agradable. No se perciben circulando deprisa ningún problema de matrimonio entre el motor térmico y el motor eléctrico. ¿Veis? Ahí sabes perfectamente que el tren delantero está llegando al límite de adherencia y lo que tienes que hacer es no achucharle más con la dirección. Lo notas, lo escuchas y lo percibes con una leve vibración y aligeramiento en el tacto de la dirección. De manera que es un coche que no tiene un comportamiento Frankenstein, sino que tiene un comportamiento bastante equilibrado, probablemente también ayudado por el hecho del peso de la batería en el tren trasero. 1800 kilos de peso son bastante peso y no podemos decir que se note como un coche súper ágil, pero sí podemos decir que se nota como un coche que gira de una forma
bastante estable, bastante plana, sin mucho balanceo, con una buena motricidad a la salida de las curvas, aunque le falta un poquito de punch. No podemos confiar, sobre todo cuesta arriba, en la potencia del eje trasero, pero no es un coche que vaya a decepcionar en cuanto a su comportamiento. No es un BMW Serie 3 de tracción trasera en el que activar el modo traction y divertirte a la salida de las curvas. Estoy convencido de que su alter ego diésel, el xDrive 25D, que prácticamente cuesta lo mismo, ofrecería bastantes más prestaciones y un tacto de conducción más agradable, porque además va a pesar 200 kilos menos, que una cantidad de peso importante, pero es muy bueno que en un BMW de motor delantero transversal y esencialmente tracción delantera el comportamiento sea subvirador, progresivo, predecible, dosificable y que además no resulte aburrido, como por ejemplo podría ocurrir, me estoy imaginando, en un Audi Q3 que todavía no hemos conducido. De manera que en ese sentido puntúa bien. Finalmente, ¿a quién está dirigido este coche y qué pasa con sus rivales? Pues eso es un asunto peliagudo. BMW se vanagloria de ofrecer en la misma carrocería todos los tipos de mecánicas que puedes tener: gasolina, diésel, enchufable, diésel potente, incluso gasolina muy potente en el caso de la versión M de este coche. Pero ¿para quién va destinado este xDrive 25E? Sin duda alguna para alguien que vaya a sacar partido de la pegatina cero. De eso no cabe ninguna duda. También alguien que tenga un poder adquisitivo relativamente grande, porque como hemos dicho en la introducción, este es un coche caro. 48.000 euros es una cifra nada despreciable por un coche de 4,36 metros de largo. Su target específico es aquella gente que vaya a realizar todos los días recorridos por ciudad con una longitud, con una extensión inferior a 40 kilómetros. Si vives en las afueras y todos los días haces un recorrido interurbano y te compras este coche, creo que te puedes sentir defraudado por el hecho de que en realidad, más que un enchufable, vas a llegar a la conclusión de que te has comprado un híbrido, porque no le vas a sacar partido a los 40 kilómetros de autonomía eléctrica. En ese caso, es más recomendable que te plantees decantarte, por ejemplo, por un Mercedes GLA 250e, que no tiene muchísima más autonomía eléctrica, apenas 10 o 15 kilómetros más, pero que puede marcar la diferencia entre, lo que digo, sentirse frustrado con las prestaciones del vehículo que has comprado o no. Desde luego, este coche ofrece un comportamiento bastante más implicativo que, por ejemplo, un Volvo XC40, que por otra parte es un vehículo súper confortable y tiene más personalidad que, por ejemplo, un Audi Q3, que, aunque no lo hemos conducido, estoy convencido de que va a ser un coche con un tacto y comportamiento irreprochables, pero con poca personalidad desde el punto de vista de la suspensión, del tacto de dirección, etc. Podemos utilizar la palabra, que a mí no me gusta mucho, un coche un poco menos deportivo. De manera que esas son las alternativas que hay en el mercado. Yo personalmente me decantaría por una carrocería que no sea todo camino, porque si lo que queremos es maximizar la autonomía en modo eléctrico a la hora de comprar un coche enchufable, no tiene ningún sentido decantarse por la versión más pesada y alta de toda la gama, y además más cara, porque tenemos que recordar que existe un salto de aproximadamente 8.000 euros entre todas estas versiones todo camino y sus alter ego con carrocería compacto. De manera que, puestos a elegir uno de estos vehículos, me decantaría, como os estoy comentando, por el Mercedes si busco la máxima autonomía eléctrica, el Volvo si busco la máxima comodidad, este BMW si voy a apreciar detalles como una dirección con una asistencia, precisión y tacto superiores a las de sus rivales, y el Audi Q3 si lo que estoy buscando es un coche que sea capaz de puntuar bastante alto en todos los apartados, e insisto, no me importa mucho que la autonomía eléctrica no sea muy elevada. Un aspecto que no he mencionado en ningún momento es el hecho de que este coche cuenta con tracción total, a diferencia de todos los rivales que he comentado que son tracción delantera. El motivo es que no creo que debamos confiar muchísimo en la tracción total de este X2
xDrive 25e no lo he probado en circunstancias de hielo y nieve, tampoco lo he probado en campo, pero no os quiero desencantar. Basta ver la escasa facilidad con la que empuja la salida de las curvas cuesta arriba el motor eléctrico para hacerse una idea de que no va a ser un vehículo off-road prodigioso. Y con esto creo que podemos dar por terminada esta primera toma de contacto con el nuevo BMW X2 xDrive 25e. Dos cosas quería que tuvierais en cuenta adicionalmente. La primera es que hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho BMW para, cuando conduces en la modalidad Sport y seleccionas en modo Traction y aceleras a fondo a la salida de curvas, proporcionar a este modelo cierto toque de vehículo de tracción trasera similar a lo que podemos encontrar en otros modelos de auténtica tracción trasera de la marca. Lo segundo, hacer hincapié en que casi todas las consideraciones de este vídeo son perfectamente extrapolables al BMW X1, al Active Tourer y al Mini Countryman SE, de manera que si estáis pensando en adquirir uno de estos modelos, pues lo que hemos dicho en este vídeo puede que os sirva de guía. Finalmente quería pediros que por favor le deis al botón de suscribiros, sobre todo para que no os perdáis todas las novedades del mundo del motor y más vídeos como este. Y como siempre, muchas gracias por vernos. ¡Yupi!